¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la rueda de prensa. Nuevamente nuestro secretario ejecutivo Óscar Vega Marín, el tema control de confianza en los cuerpos policíacos. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos ustedes, bienvenidos. En seguimiento al cumplimiento de la obligación que tenemos de dar difusión a la información con la que cuenta el secretariado ejecutivo, en esta ocasión queremos compartir con ustedes el avance nacional del esfuerzo en materia de certificación de control de confianza. En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que apareció en el Diario Oficial de la Federación en los primeros días de enero del año 2009, se señala en su artículo 3º transitorio la obligación que tienen o que tenemos todos los órdenes de gobierno para, de manera progresiva y gradual, en un plazo no mayor a 4 años, contar con el 100% de nuestros elementos evaluados y certificados en control de confianza. Esta fecha límite que establece la ley se da en el mes de enero del año 2013 y es por ello que día con día asume mayor relevancia este tema. Por lo anterior nos permitimos hoy informar sobre los avances existentes para el cumplimiento de este compromiso. En primer lugar y sin lugar a dudas, para poder dar cumplimiento a este mandato, es necesaria la creación y el fortalecimiento de los centros estatales de evaluación y control de confianza. En este tema contamos con 39 centros de evaluación y control de confianza a nivel nacional, 2 de ellos de instancias federales y 37 en las diversas entidades de la República. Esto es, hay estados que cuentan con más de un centro de evaluación y control de confianza. De estos 39 centros, 26 ya se encuentran acreditados, esto es, con toda la posibilidad legal y operativa para llevar a cabo su tarea de manera completa. 7 centros están cerca de ser acreditados, lo que denominamos que tienen sus procesos certificados, 5 están en proceso de certificación de procesos y 1, el caso del estado de Quintana Roo, este centro no está todavía integrado para su operación. En la siguiente gráfica mostramos a ustedes el avance en la consolidación de la plantilla nacional de profesionistas que se requieren para cumplir con estos objetivos. Fundamentalmente hablamos de 3 tipos de profesionistas muy relevantes. Los poligrafistas, que aplican las pruebas, valga la redundancia, de polígrafo, los psicólogos, que analizan a los candidatos en su perfil psicológico, y los investigadores socioeconómicos, que nos ayudan a conocer la congruencia entre lo expresado por el candidato y su forma de vida. En el caso de los poligrafistas tenemos una plantilla nacional de 414 profesionistas, de 350 que se habían establecido como necesarios para cumplir con la meta. Esto es, en el caso de los poligrafistas ya tenemos un superávit de presencia, lo cual es una buena noticia. En el caso de los psicólogos, tenemos una meta nacional de 698 psicólogos y hasta el momento se han contratado a 644. Esto es un déficit de 54 profesionistas a nivel nacional. Y en materia de investigadores socioeconómicos, el déficit es de 72, tenemos 616 y la meta para cumplir con nuestros objetivos es de 688. Sin embargo, como pueden ver en la gráfica en su evolución, prácticamente desde el mes de enero de este año se ha venido fortaleciendo esta plantilla y esto es fácilmente explicable, puesto que una gran cantidad de estos profesionistas son contratados con los recursos de los fondos federales que estamos distribuyendo y en la medida en que estos fondos han llegado a los estados y municipios es que se han podido fortalecer estos equipos de trabajo. En la siguiente diapositiva presentamos el resumen nacional del avance en la evaluación. Respecto a la evaluación de control de confianza estatal y municipal de personal en activo, en primer lugar, quiero recordar que el objetivo es que no contratemos ya a nadie sin control de confianza, pero que evaluemos a todo el personal que tenemos en activo, y en eso estamos trabajando. En este tema, al 31 de mayo del año 2012, en lo que se refiere a mandos, de un universo de 18.630 elementos, hay un avance del 81%. Y
de lo que se refiere a personal operativo, un universo de 411,000 elementos, tenemos un avance del 37%. En resumen, pues, a 6 meses de la fecha límite para evaluar al 100% de este personal de las instituciones de seguridad pública en nuestro país, como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos un universo de 429,000 elementos entre mandos y operativos. Y tenemos un avance a la fecha del 39% evaluado, por lo que tenemos por enfrente un reto todavía de lo que corresponde al 60%. Quiero mencionar también en este tema que a nivel nacional agregado, el promedio del personal que no aprueba estas evaluaciones o que es considerado no apto es de poco más del 20%. Esto es, de cada 100 elementos que evaluamos, 21 de ellos, por diversas razones que explicaré al final, no aprueban estas pruebas, estas evaluaciones. En la siguiente diapositiva también mencionamos el esfuerzo que estamos haciendo en materia de nuevo ingreso, esto es, el personal nuevo que estamos contratando tiene que pasar por estos procesos de evaluación, sobre todo el año pasado para lo que fue el fortalecimiento de las unidades de policía acreditable en los gobiernos estatales, la rotación normal y la depuración en gobiernos estatales y municipales. Aquí hemos aplicado 62,000 pruebas, 62,000 evaluaciones a candidatos a nuevo ingreso, y tenemos que mencionar que en lo que significa nuevo ingreso, el grado de no aprobación es de cerca del 55%, o sea, superior en los candidatos de nuevo ingreso que en el personal en activo. En la siguiente diapositiva presentamos también lo que sucede en las entidades federales obligadas a cumplir con este objetivo. En lo que corresponde a las evaluaciones del orden federal realizadas a la fecha, se cuenta con el 100% del personal evaluado por lo menos en una ocasión. Quiero también aclarar que este esfuerzo es periódico, esto es, quienes hemos aprobado en algún momento el control de confianza, debemos renovarlo con periodicidad para estar en condiciones de seguir prestando nuestros servicios en esta función. En este caso tenemos a 70,269 elementos y hemos evaluado a nivel federal a 112,000 candidatos a integrarse a estas corporaciones. Tenemos también, en resumen, 6,000 elementos, tanto en Procuraduría General de la República como en Secretaría de Seguridad Pública, que están pendientes en su proceso de renovación, de certificación, y este es un esfuerzo permanente de las entidades federales, como lo deberá ser en las estatales y municipales eventualmente también, para mantener al día y actualizado a su personal. En la siguiente gráfica tenemos una representación de cómo hemos venido avanzando en este año en la evaluación del personal en activo sobre todo. Quisiera mencionar la curva azul que termina hasta diciembre, representa el compromiso que hicieron las entidades federativas para terminar con el 100% de la evaluación de su personal. Y como podemos ver, espero que se observe en el monitor y si no en las copias que tienen en sus manos, la curva roja que nace en enero en 6,400 elementos, para enero y febrero desgraciadamente no llegó al nivel que se había comprometido en las entidades, pero a partir del mes de marzo lo rebasa. Esto es, tenemos todavía un déficit de 7,600 evaluaciones en relación al programa original de trabajo, pero si vemos, sobre todo en los meses de abril y mayo, tenemos un superávit en cada uno de estos meses de 4,000 evaluaciones, por lo que de seguir esta tendencia, seguramente en un par de meses, junio y julio, ya estaremos al día con nuestro programa de trabajo y sin ninguna duda estaremos terminando en tiempo y forma con el compromiso que gobiernos municipales, gobiernos estatales y el gobierno de la República hemos planteado para cumplir con la ley. Finalmente, desagregando estos datos a nivel estatal, les quiero mencionar que de enero a mayo de este año, las entidades federativas que han rebasado el 100% de sus compromisos de evaluación de control de confianza para alcanzar esta meta a enero de 2013 son los estados de Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Durango, Distrito Federal, Puebla, Baja California y Colima. Y por el contrario, las entidades que se encuentran con mayor rezago, esto es las que no han llegado ni siquiera al 50% de su compromiso, son los estados de Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán. Quiero finalmente mencionar que el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional de evaluación
tiene que ser acompañado de manera relevante por el esfuerzo de depuración. Esto es muy importante para el país que sepamos cuáles elementos no son aptos para el servicio activo, pero más importante para los mexicanos es la certeza de que estos elementos no estén prestando ya sus servicios en las corporaciones de seguridad pública. Segundo, reiterar la disposición del gobierno federal a los gobiernos estatales para acompañar los 13 centros estatales que no han sido acreditados, los centros estatales de evaluación y control de confianza, para que lo hagan a la brevedad y podamos tener el 100% de nuestros centros trabajando adecuadamente. Hago también un exhorto a todas las entidades que aún no cumplen en su totalidad con las evaluaciones de control de confianza, a hacerlo a la brevedad posible y al mismo tiempo les recuerdo que la falta de cumplimiento a estos acuerdos que lo son del Consejo Nacional de Seguridad Pública con respecto a las evaluaciones de altos mandos repercuten negativamente en la asignación de recursos de los fondos federales que para ello ha dispuesto el Congreso de la Unión. También es relevante mencionar que en este año, en este ejercicio 2012, el gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo ha destinado un monto de 2.267 millones de pesos que se distribuye entre los estados y los municipios del país para apoyarlos en el cumplimiento de estos objetivos. De los 18,000 millones de pesos que estamos distribuyendo, 2.267 son exclusivamente para apoyar el esfuerzo de control de confianza. Para que los ciudadanos mexicanos podamos contar con instituciones policíacas fuertes, confiables, capacitadas y honestas, es importante concluir que este compromiso de evaluar a todo el personal que las integra tiene como meta el mes de enero del año próximo y que, como lo ha reiterado en diversas ocasiones el señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón, es inadmisible postergar el cumplimiento de este objetivo. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes para el caso de que hubiese alguna duda o algún comentario. Sí, tenemos preguntas, secretario. Verónica Macías, El Economista. Secretario, preguntarle, usted comenta que el porcentaje total que se tiene en el país es del 39%. Entonces, si desde el 2008 está este compromiso y se ha logrado solo ese porcentaje, ¿cómo hacerle si solo faltan 6 meses para lograr el 100%? La otra, entidades como Quintana Roo y Yucatán, que apenas llegan al 1% y 12% respectivamente, ¿qué van a hacer también en estas entidades? Gracias. Muchas gracias. Si al equipo de apoyo podemos regresar a la gráfica de la evolución por lo menos de este año, quisiera mencionar lo siguiente. Este proyecto, este proceso de trabajo se crea en el año 2008 en la ley, se publica en 2009, pero mencionaba yo que es gradual. Solo por poner un ejemplo, hace año y medio no teníamos ningún centro estatal de control de confianza acreditado, hoy tenemos 26. Entonces, el avance no es estrictamente proporcional a los 48 meses que encontraríamos en estos 4 años, sino que se vino primero trabajando en los primeros 2 años en la normatividad, la definición de protocolos, la integración de los equipos, la integración de los requisitos. El año pasado, sobre todo, fue un año intensivo en materia de integración de centros estatales y este es el año en el que intensivamente deberá darse la evaluación. Entonces recupero esta gráfica, si seguimos como ya desde abril tenemos los resultados de los estados por encima de la meta nacional de evaluación, no tendremos ningún problema con terminar con el 100%. Esa es la explicación, esto ha sido gradual y el año en donde más evaluaciones se harán será este. En el caso de los estados con menor avance, estamos trabajando de manera extraordinaria con ellos, pues yo lo que puedo decirte es que estamos poniendo todo de nuestra parte, los recursos, la asesoría y el acompañamiento. Finalmente es una obligación de la entidad y de los municipios y son ellos los que están obligados por ley a cumplir con este objetivo. Así es que estaremos insistiendo con ellos en todo el apoyo que requieran, pero recordándoles de su obligación y de su compromiso con la sociedad en este tema. Muy bien. Francisco Sandoval. Un paréntesis. A ver, aquí está. Tienen la copia también en su material para que sea un poco más claro. Francisco Sandoval, Animal Político. Por favor. ¿Qué tal? Como
Oye, yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los argumentos de los estados que no están cumpliendo con esta evaluación? ¿Qué les dicen las autoridades? Y la otra, ¿qué ocurre con las personas que no pasan estos exámenes? Ahí daba una cifra bastante fuerte del 55% de los que son de nuevo ingreso que no pasan los exámenes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se les hace un seguimiento? ¿No se les permite entrar a otras corporaciones? ¿Qué pasa con ellos básicamente? Muchas gracias. En términos generales, la argumentación de las entidades respecto a la complejidad de cumplir con estos objetivos son 2 o 3. En primer lugar, el tema de los recursos. Sin embargo, quiero reiterar que para este año y el año pasado, este ha sido uno de los temas más favorecidos en los presupuestos federales de apoyo a las entidades y a los municipios. Les reitero que este año son más de 2.200 millones de pesos. Si lo dividimos entre el personal a evaluar, son más de 4,000 pesos por elemento y consideramos que no debe haber ninguna problemática para cumplir con este objetivo. Otro problema que teníamos hasta el año pasado era la disposición de personal capacitado para lograr hacer las evaluaciones, sobre todo poligrafistas, psicólogos, investigadores. Como vimos en la gráfica, aunque hay pequeños déficits en algunos de estos rubros, prácticamente ese tema está resuelto. Y el último, me parece que pudiera ser la falta de infraestructura y capacidad técnica para hacerlo. Pero en todos estos rubros, el apoyo y acompañamiento del gobierno federal ha resuelto estas necesidades y me parece que hoy por hoy es un tema más de compromiso y de seguimiento y de prioridad de parte de los gobiernos locales. En el tema de los no aptos quisiera hacer una explicación un poco más amplia. Primero que nada mencionar, el hecho de que una persona no sea apta para un tipo de servicio público, como en este caso el policíaco, puede tener diversas razones. Desde aquellos, por ejemplo, que son usuarios activos de drogas. Entonces no pueden servir en el servicio policíaco, deben primero buscar una rehabilitación y después pensar en una carrera de este tipo. Segundo, personas que físicamente no estén capacitadas para hacerlo por cuestiones médicas o de peso, etcétera. Tercero, personas que por su perfil psicológico no tienen la capacidad o es recomendable que no tengan en su labor, por ejemplo, el uso de armas de fuego. Y vamos llegando también a aquellos casos en donde desgraciadamente algunas personas están involucradas directa o indirectamente en hechos delictivos. En el caso del nuevo ingreso es mucho más sencillo, porque pues simplemente es una persona que no se contrata y ya, se le acompaña, se le orienta, oye, tienes este problema, tienes aquel problema, pues, pero finalmente no se te contrata. El caso complejo es el de aquellos elementos que están en activo, ese 21% de los activos en donde estamos encontrando no aptitud para el servicio y en donde los gobiernos locales tienen que definir un proceso de depuración, que es la parte muy importante, relevante a partir de este momento, para que, obviamente, por una parte, los casos de colusión o de relación con el crimen, bueno, deberán de tener un seguimiento puntual, serán personas que deberán ser no solo cesadas de su función, procesadas, detenidas, etcétera, y en todo este otro abanico de posibilidades médicas, psicológicas o de drogadicción, pues seguramente también me parece que los gobiernos locales deberán implementar los programas necesarios para apoyarlos. Lo que es, pues, el objetivo de la ley y la expectativa de la sociedad es que ninguna persona que no esté apta para el servicio en base a los mecanismos científicos de evaluación que se han definido, puede y debe estar formando parte de estas corporaciones. Muy bien. Carlos Quirós, Grupo Imagen. Gracias, secretario. Buenas tardes. En el caso de las evaluaciones a nivel federal, tanto de la Procuraduría General de la República como Secretaría de Seguridad Pública, ¿de cuánto tiene que ser la periodicidad con la que se llevan a cabo los exámenes? Si bien es cierto que ya en la ocasión anterior, cuando estaba más fresco lo del enfrentamiento en el aeropuerto, nos había comentado que todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, en ese caso, estaba evaluado por lo menos una vez. Preguntarle si ustedes ya saben cuántas veces más han sido evaluados otros. Decía usted que quedan 6,000 pendientes por renovación de certificación. Me imagino que será la segunda ronda ya de esta... de la primera que pasaron, y cada cuánto se tiene que hacer esta certificación, secretario, porque no lo han especificado, y en ese sentido parecería que pasa demasiado tiempo entre una certificación y la otra que permite que haya colusión o que los elementos se puedan dedicar a otro tipo de actividades. Gracias. Así es, muchas gracias. Bueno, los 7,000 elementos que están en proceso de recertificación puede ser la segunda o más, no necesariamente solo la segunda, puede ser la tercera, la cuarta, etcétera.
lapso de recertificación para un elemento tiene que ver con la responsabilidad que tiene. En el caso de los altos mandos, por ejemplo, puede ser hasta de 6 meses, normalmente 1 año. Y en el caso del personal operativo, dependiendo las capacidades de los centros de evaluación de confianza, es de 2 años y puede ser hasta de 3 años. Esta flexibilización se le ha dado a los gobiernos locales, sobre todo, para que estén en condiciones de cumplir adecuadamente con la primera tanda, que es lo que urge ahorita. O sea, sobre todo en los gobiernos locales ahorita, como es urgente terminar con el 100%, hay gobiernos locales que ya les tocaría la segunda vuelta por 2 años. Hemos llegado a un acuerdo con ellos para que sea hasta 3 y puedan terminar con la primera tanda del 100%. Pero idealmente, pues, en el caso de mandos es de 6 meses y en el caso de personal operativo es de 2 años el periodo para recertificación. Muy bien. Enia Prado, Reforma. Secretario, buenas tardes. 2 cuestiones nada más. Una, ¿ya nos podría decir que finalmente la meta no se va a cumplir? Digo, tenemos cuántos meses que no hemos avanzado mucho y es como muy ingenuo pensar que sí se va a cumplir, ¿no? O sea, sería como un tanto mentir. Y la segunda, bueno, los controles de confianza están siendo como promocionados como una de las partes fundamentales para prevenir conductas delictivas y certificar a los policías, etc. Pero finalmente han fallado y el aeropuerto, los hechos del aeropuerto pusieron en evidencia esto, ¿no? Ahora ya se sabe que no solamente las personas que están prófugas están involucrados, sino también los que están muertos. Entonces todos ellos habían pasado exámenes de confianza y continuamente estaban siendo sometidos a estas evaluaciones. Entonces, ¿de qué está sirviendo esto? Muchas gracias, Enia. En primer lugar, si regresamos a la gráfica del avance de este año, sí quiero reiterar, con el plan de trabajo que presentaron los gobiernos estatales y la evolución ya real de casos concretos que tenemos, no tenemos duda para asegurar que vamos a cumplir con la meta. Desde el mes de marzo hemos superado la meta programada para el sistema a nivel nacional y de seguir la tendencia de esta forma, pues deberemos de cumplir con esta meta sin ningún problema. Segundo, en el tema del control de confianza, quisiera hacer la reflexión también de que es un eslabón más en un esfuerzo integral para poder tener la mayor certeza posible de que nuestras corporaciones están llevando a cabo su trabajo adecuadamente o como debe de ser. Por eso hay una recertificación periódica, pero también por eso hay muchos otros elementos que tienen que estar al corriente, digamos. La posibilidad de que la sociedad sepa que nuestras corporaciones policíacas están cumpliendo con su deber, tiene que ver también con el nivel salarial de las mismas, con la rotación adecuada de mandos, con un proceso adecuado de capacitación, con un equipamiento adecuado, con herramientas de inteligencia adecuadas. Entonces, sí quisiera ser muy claro, el control de confianza es una herramienta muy importante, muy relevante, que nos permite no solo conocer si el elemento tiene las aptitudes físicas, psicológicas, si no es usuario de drogas, sea del último mes o de los últimos años, pero finalmente tenemos que entender que este es un proceso complejo e integral. Incluye todos estos otros elementos y ninguno de ellos en lo individual o por sí solo es garantía de éxito. Aquí yo creo que hay que reiterar la invitación a no aflojar el paso, casos como los que usted refiere y que los detalles de la investigación los podrán solicitar a la Procuraduría General de la República, pero casos como esos y como los que suceden en las entidades simplemente son un llamado de atención a la sociedad y al gobierno para que sigamos insistiendo en estos procesos, sigamos insistiendo en tener depuradas nuestras corporaciones, equipadas y capacitadas. Esa sería mi reflexión al respecto del comentario que nos comparte. Lorena López, Milenio. Gracias, buenas tardes. Sobre este asunto de las evaluaciones y el proceso de salida de estos elementos, lo dice usted a nivel estatal, yo sé que no es su competencia. En el nivel federal también podemos hablar de este 20% de los que no aprueban estos controles de confianza, pero si siguen, me puede decir usted, si siguen trabajando en la PGR o en la Secretaría de Seguridad Pública, y si nos puede decir, evidentemente lo tienen,
¿Qué nos habla de 5 indicadores, 5 motivos por los que alguien no puede aprobar el control de confianza? ¿Qué proporción de elementos que no aprueban el control de confianza es porque se demuestra o hay indicios de cierta relación con el crimen organizado? Y evidentemente, insiste usted en que se van a cumplir estas metas. El hecho de que se haya puesto en una ley esta obligación para los estados es precisamente para establecer cierto castigo, cierta sanción a algún gobierno estatal que no lo cumpla. En el caso hipotético, ¿qué responsabilidad puede tener, una responsabilidad legal, un gobernador de no cumplir con esta obligación legal? Gracias. Bueno, en primer lugar les reiteraría, efectivamente, el control de confianza es una prueba integral que incluye diversos motivos: el examen médico, toxicológico, psicológico, la investigación socioeconómica y finalmente el examen poligráfico para validar las respuestas a todas estas otras expresiones, sobre todo psicológicas y socioeconómicas. No podemos definir que el solo hecho de una duda en un examen de control de confianza sea motivo suficiente para cesar a alguien. Hay diversas realidades, como lo mencionaba yo hace unos momentos. Y yo reiteraría que es fundamental que los gobiernos estatales hagan el análisis adecuado de los resultados de sus evaluaciones para que puedan definir el curso de acción con cada candidato en particular. El hecho de que un elemento tenga proclividad, por ejemplo, al poco cuidado del dinero público, bueno, es un riesgo que se presenta, que tal vez no es un elemento de colusión con el crimen organizado, pues, pero que es un riesgo que nos pone un foco amarillo del personal y deberá de tener un tratamiento específico. No tengo desagregada la estadística de ese 20%, cuánto es para cada uno de los casos. Ese es un tema que sobre todo está en los centros estatales de control de confianza. Nosotros lo reportan el agregado nacional, bueno, no aprobaron tantos y por eso se construye el 20%, ¿no? Y en el caso de las instancias federales, ya ha concluido esa etapa inicial de evaluación. Ahorita prácticamente cualquier elemento que en la evaluación periódica que se hace cuenta con elementos de riesgo, bueno, pues es reubicado o separado de su cargo, ¿no? Ya no tenemos este porcentaje tan alto como lo tenemos en la primera instancia en las entidades, porque estamos en la primera vuelta. No tengo para la renovación o la recertificación periódica en estos momentos el dato, podrían preguntarlo en Seguridad Pública y en la Procuraduría General. Perdón, lo de la ley, sí, tiene razón. Esta es una obligación legal y como muchas otras, nos obliga a los servidores públicos a cumplirse sin necesariamente en todos los casos una sanción específica para cada uno de los incumplimientos. Sin embargo, la responsabilidad de los servidores públicos que tenemos es de hacer cumplir la ley y bueno, entidades donde no se cumpla con este precepto, pues estará en condiciones vulnerables la autoridad de poder ser denunciadas por incumplimiento de la ley y en lo genérico, pues, tener las sanciones que la ley del Estado prevea para una autoridad que no cumple con sus obligaciones, cualquiera que ésta sea, ¿no? Muy bien. Marco Muédano, Universal. Son dos preguntas. ¿Me podría comentar cuál es el monto el costo por la capacitación de cada elemento? Y la segunda es, a partir de que se creó la ley, pero de que ya entró en funciones en el 2009, tal parece que el proceso de certificación es una forma del gobierno federal de cumplir con una meta más, pero mi pregunta es, en algunos casos ya va más de 2 años en que no se ha evaluado a los elementos. Entonces, ¿qué garantía se le puede dar a los habitantes de que los elementos que están en funciones ahorita son en verdad aptos o únicamente este programa fue creado para, pues como un logro más del gobierno federal y en caso de que no se llegara a concretar al 100%, sería un fracaso de la administración? Muchas gracias. En primer lugar, quisiera aclarar que este programa de trabajo, esta obligación legal, no es un programa del Ejecutivo Federal, es un programa que se construye con la iniciativa del Ejecutivo Federal, con la participación de los gobernadores, con la participación de la sociedad civil. Es una de las iniciativas más importantes derivada de los diálogos por la seguridad que se dieron hace 4 años y que quedaron plasmados en el acuerdo nacional respectivo.
y luego se convierte en una reforma legal apoyada por todos los partidos políticos. Entonces, este realmente es un programa nacional de todo el sector público. No creo que debamos de rendirnos ante la posibilidad de que esto no se cumpla. Yo creo que tenemos que insistir hasta el último momento en términos de recursos, en términos de esfuerzos y de prioridad de las autoridades locales para cumplirlo. Porque aunque comenté hace ratito que es un eslabón más, sí creo que es uno de los eslabones más importantes. Y esa es una señal que la sociedad está exigiendo, la depuración de nuestros cuerpos policíacos. Es un objetivo fundamental que la sociedad le ha puesto a la autoridad a través de esta reforma legal. Mencionaba yo hace unos momentos que, por lo menos para lo que corresponde a este año, estos 2.200 millones de pesos, si los prorrateamos por los 400 y tantos mil, 500 mil elementos que hay, estaríamos hablando de poco más de 4.400 pesos por elemento, que es lo que estaríamos invirtiendo este año. Ahora, quisiera aclarar, muchos de estos recursos van destinados a un fortalecimiento institucional que va a durar varios años. Muchos de estos recursos están destinados a la construcción de los propios centros de evaluación, a la contratación del personal y al equipamiento. Entonces, aunque se destinen en un solo año, tendrán un periodo, digamos, de amortización mayor. Pero, por poner pues una referencia anual, es el monto que estamos destinando en este año. Para capacitación hay otros recursos, no traigo conmigo ahorita esos datos, pero hay una distribución de los 18,000 millones con toda claridad para qué se están destinando cada uno de ellos. Está en internet y con mucho gusto le pediría a René que se las haga llegar a la brevedad, el desglose total. Una última pregunta, secretario. Secretario, buenas tardes. Juan Omar Fierro, de Noticias MBS. Yo quisiera preguntarle en específico, ¿cuándo fue el último examen de control de confianza del director de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino? Se lo pregunto porque hace un par de días sale publicado en una revista que la gente que estuvo en el aeropuerto, que participó en este crimen, lo señala directamente a él. El año pasado también hubo señalamientos, también derivados de averiguaciones previas en contra de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, preguntarle por eso, ¿cuándo fue su último examen de control de confianza? ¿Cuándo está programado el otro? Y cuando pase este tipo de casos, este tipo de señalamientos, tiene que ser su propio jefe, es decir, el propio secretario de Seguridad Pública, quien pida la evaluación. Ustedes no tienen facultades, o la sociedad no tiene facultades para pedirle a ustedes, o los gobernadores, para pedirle a ustedes que ustedes pidan esta evaluación, justamente para evitar cualquier sospecha, limpiar incluso el nombre del funcionario si es necesario. Sí, muchas gracias. Yo comentaría rápidamente, en primer lugar, claro que la sociedad tiene esa facultad, tan la tiene que lo ha expresado en una reforma legal y hoy por hoy estamos obligados todos a cumplir con este requisito. El dato personalizado de la evaluación de control de confianza de cada funcionario es competencia exclusiva de la dependencia en donde labora. Entonces, esta consulta tendría que hacerse a la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros concentramos los datos agregados estadísticos de la evolución del proceso. El caso de cada uno de los elementos o de cada uno de los empleados lo tiene la dependencia particular. Muchísimas gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias. El control. Bueno, estamos hablando de todos los que hemos evaluado. Si consideramos que el universo total es de cerca de 500,000 y hemos evaluado el 40%, hemos evaluado 200,000 elementos a nivel nacional. De estos, el 20%, o sea, 40,000 de ellos, de una o de otra forma o por alguna o por otra razón, han resultado como no aptos para el servicio de seguridad pública. Entonces, en concreto, pues estamos hablando de 40,000 elementos hasta el momento en las corporaciones locales. No, quisiera aclarar, ese es el reto al que estamos llamando a los gobiernos locales. Esta evaluación se tiene que convertir ahora en un programa exhaustivo y eficiente de depuración. Ya cuando tenemos identificado al personal que no ha aprobado, tenemos que dar el siguiente paso, que es o su reubicación, o su cese, o su consignación, porque pudiéramos encontrarnos cualquiera de estos casos. Entonces, el llamado a partir de hoy es no aflojar en la evaluación, como lo vemos en esta gráfica, pero sobre todo empezar a dar pasos ya muy sólidos en materia de depuración para poder atender el caso de estos 20,000 elementos que a nivel nacional no deben estar sirviendo a la sociedad en el ámbito de la seguridad pública. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.